Hola, ¿qué tal amiguiños y amiguiñas del YouTube? El día de hoy vamos a resolver un problema súper divertido de geometría analítica, el cual consiste en hacer una rotación de una hipérbola. Todo eso aquí en MathWaver. Comenzamos. Hola amigas y amigos, el día de hoy resolveremos el problema que nos dice lo siguiente. Demuestre que la ecuación x por y igual a k, o lo que es lo mismo, la función f de x igual a k entre x con k distinto de 0 representa una hipérbola. Para esto es importante recordar que una ecuación de la forma x por y igual a k, o lo que es lo mismo, una función y igual a k entre x, tiene una gráfica que es muy similar a la que tenemos aquí. Puede variar un poquito dependiendo del valor que tenga k, es decir, si es positivo o si es negativo. Pero a partir de este dibujo nosotros no podemos concluir que es una hipérbola. Si nosotros queremos probar que esto de aquí o estas ecuaciones representan una hipérbola, entonces debemos recordar que en nuestros cursos de geometría analítica una hipérbola tenía una ecuación que era de esta forma o de esta forma. Entonces lo que tenemos que hacer es, por medio de una rotación de esta ecuación de aquí o una rotación de esta gráfica, ser capaces de llevar estas ecuaciones de aquí a una forma idéntica a esta o a esta. Si logramos llegar a eso, habremos probado que entonces esto de aquí en efecto representa una hipérbola. Pues tal como vimos en la descripción de nuestro video, lo que vamos a hacer es aplicarle una rotación a nuestra figura que tiene como ecuación esta de aquí o esta de aquí. En este caso lo que haremos es solo aplicarle la rotación a esto de acá, a esta ecuación de acá, porque las dos son la misma. Esta ecuación de aquí la obtenemos simplemente al pasar esa x que está dividiendo, multiplicando al otro lado y nos va a quedar x por y igual a k. Por tanto, debemos recordar en qué consiste una rotación de un punto. Recordemos que un punto lo podemos rotar en la dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj, que sería así, o en el movimiento de las manecillas del reloj, que sería hacia abajo. En este caso lo vamos a rotar, por ejemplo, hacia arriba. Entonces nosotros tenemos un punto P' que tiene coordenadas x' y y'. Si nosotros giramos ese punto un cierto ángulo θ en el sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que vamos a obtener entonces es un nuevo punto P. Ese punto P va a tener coordenadas x, y. Es posible obtener las coordenadas de este punto x, y siempre y cuando nosotros tengamos el ángulo de rotación y en este caso las coordenadas de nuestro punto. Recordemos que las ecuaciones de rotación de un punto están dadas por las siguientes expresiones. Las coordenadas x, y de nuestro punto ya rotado, que es el que está aquí, se obtienen a partir de lo siguiente. X' coseno de θ más y' seno de θ. Y por otra parte tenemos aquí x', menos x' seno de θ más y' coseno de θ. Estas ecuaciones de aquí nos brindan las coordenadas de nuestro nuevo punto, que es el x, y, que es este que está aquí, a partir de las coordenadas de este punto de acá y del ángulo de rotación. Lo que haremos a continuación es sustituir estas ecuaciones de aquí, para girar toda nuestra cónica. Por lo tanto, lo que haremos es borrar esto para empezar a hacer todos los cálculos. ¿Listo? Entonces lo que haremos es comenzar a sustituir aquí para ver qué sucede con la rotación. Comenzando a sustituir vamos a obtener lo siguiente. Entonces en vez de la x ponemos toda esta expresión. Por lo tanto lo que nos quedaría es x' coseno de θ más y' seno de θ. Eso sería la x multiplicado por y. Y en y nos va a quedar menos x' seno de θ más y' coseno de θ, y todo esto tiene que ser igual acá. Es importante recordarles que nosotros en este caso no sabemos cuánto tenemos que girar nuestra cónica. Eso es lo que vamos a averiguar en el transcurso del ejercicio y además vamos a confirmar o vamos a ver que esto de aquí con una cierta rotación obtenemos la ecuación de una hipérbola. Entonces hay que comenzar a hacer todas las cuentitas. Comenzando a hacer todas las cuentitas y a multiplicar, entonces lo que nos va a quedar es menos x', voy a poner así, al cuadrado, y nos va a quedar coseno de θ por seno de θ. Coseno de θ por seno de θ. Luego nos va a quedar
más x' y' por coseno de teta por coseno de teta, y entonces nos va a quedar coseno cuadrado de teta. Luego, comenzando a multiplicar nos va a quedar menos x', y', multiplicando entonces al seno cuadrado de teta, y finalmente lo que nos va a quedar es más y' al cuadrado por seno de teta por coseno de teta. Y todo esto va a ser igual acá. Lo que vamos a hacer a continuación es agrupar las variables. Lo que tiene x' al cuadrado, lo que tiene x', y' y lo que tiene y' al cuadrado. Entonces, este de aquí, bueno, este es el único término que tiene x' al cuadrado, y este de acá es el único término que tiene y' al cuadrado. Los que sí tienen en común son estos dos de acá, son semejantes, entonces los vamos a agrupar. Lo que obtendríamos entonces sería menos x' al cuadrado, acá va a quedar coseno de teta, por seno de teta, más, y entonces va a quedar aquí x', y', y aquí va a quedar coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. Y finalmente nos va a quedar más y' al cuadrado seno de teta coseno de teta igual acá. Por lo tanto, acabamos de obtener esta ecuación de aquí, que proviene de haber rotado todos los puntos que satisfacen esta ecuación de aquí. O gráficamente giramos toda nuestra figura que teníamos originalmente, la que es y igual a k entre x, un cierto ángulo θ, que no sabemos cuánto es. Por otra parte, recordemos que una hipérbola en la forma con ejes focales paralelos al eje de las x o ejes focales paralelos al eje de las y, es decir, una hipérbola acostada o vamos a decirlo así parada, recordemos que esas hipérbolas no tienen el término xy, solamente tienen el término y el término x, nunca tienen un término cruzado. Entonces lo que nos gustaría hacer en la rotación es que no apareciera este término de aquí, o sea, todo esto de acá no existiera. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que todo esto valga 0, es decir, el coeficiente valga 0, y eso se consigue cuando el coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta vale 0. Por lo tanto, lo que queremos hacer es ver cuándo el coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta vale 0. Y esto nos va a decir cuánto es el ángulo que nosotros tenemos que rotar nuestra cónica o nuestra figura para que no aparezca ese término cruzado. Hay que resolver esta ecuación. Lo que vamos a hacer aquí es recordar una identidad trigonométrica. Nosotros sabemos, por otra parte, que el coseno de 2 veces teta es igual al coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. Es decir, esta de aquí es la identidad del ángulo doble o la suma de ángulos para teta. Por lo tanto, lo que tenemos es que esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces, esto de aquí igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar a teta. Por lo tanto, utilizamos la función inversa del coseno y lo que nos va a quedar es 2 teta es igual al coseno a la menos 1 de 0. Y el coseno a la menos 1 de 0 debemos recordar que vale pi medios. O lo que nos dice es para qué ángulo el coseno vale 0. Y eso se consigue cuando teta vale pi medios. Y después de esto lo que tenemos que hacer es despejar a teta y entonces nos va a quedar que teta es igual a pi medios y todo esto sobre 2, que es igual a pi cuartos. Por lo tanto, si nosotros queremos girar esta figura de aquí y queremos que no aparezca este término cruzado, el ángulo, el que debemos de girarla, es un ángulo de pi cuartos, que es 45 grados. A continuación, lo que vamos a hacer es sustituir ese ángulo aquí para ver qué ecuación obtenemos. Comenzando a sustituir nuestro ángulo de giro, que es teta igual a pi cuartos, vamos a obtener la siguiente ecuación. Nos va a quedar menos x' al cuadrado, y entonces nos va a quedar aquí coseno de pi cuartos por el seno de pi cuartos más x', y'. Y bueno, aquí igual sustituimos. Va a ser el coseno cuadrado de pi cuartos menos el seno cuadrado de pi cuartos. Aquí me salió un poco feo, pi. Ya está. Esto
Y ya solo falta reescribir el último término, que va a ser más y' cuadrada por seno de... Ay, no, ya no sería teta, sería pi cuartos por el coseno de pi cuartos. Y todo esto recordemos que debe ser igual acá. Ya está. Calculando los valores de coseno y seno, entonces lo que nos quedaría es lo siguiente. X' al cuadrado menos x' al cuadrado. Y aquí tenemos coseno de pi cuartos. Si nosotros recordamos, el coseno de pi cuartos es el coseno de 45 grados. Y eso vale la raíz de 2 sobre 2. Y el seno de pi cuartos vale exactamente lo mismo ahí. Raíz de 2 sobre 2. Si ustedes quieren, pueden usar su calculadora, pero es bastante sencillo. Acá quedaría x' más y'. Y bueno, aquí podríamos sustituir. Pero nosotros recordemos que esto, justamente este ángulo, era la solución de esta ecuación igual a 0. Por lo tanto, todo esto vale 0. O la otra forma de hacerlo es sustituir y entonces quedaría todo esto al cuadrado, porque el coseno simplemente de pi cuartos es esto, al cuadrado menos el seno de pi cuarto y todo eso al cuadrado, que vale lo mismo, entonces nos quedaría 0. Por lo tanto, todo esto de aquí se va a convertir en un 0. Si no lo pueden hacer mentalmente, lo pueden sustituir y va a quedar el resultado. Más y' al cuadrado, y acá va a pasar lo mismo, ¿no? Vimos que estos ángulos valen el seno y el coseno valen lo mismo, porque es 45 grados. Y entonces va a quedar, bueno, raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2, y esto es igual acá. Entonces vamos a continuar haciendo las cuentitas, y lo que nos va a quedar es menos x' al cuadrado, y aquí multiplicando nos va a quedar, bueno, lo que nos quedaría es raíz de 2 al cuadrado, que simplemente sería 2, y abajo nos va a quedar 4. Entonces le voy a poner aquí un por, más, y este de aquí ya se iría. Lo que nos quedaría para el último sería, nos quedaría exactamente lo mismo, ¿no? Quedaría 2 cuartos, y esto por y' al cuadrado igual acá. De aquí podemos simplificar, y lo que nos quedaría es menos x', bueno, aquí voy a borrarlo porque lo puse demasiado cerca. Lo que nos va a quedar es menos x' al cuadrado, y esto 2 cuartos es un medio, ¿no? Y entonces lo que nos va a quedar es esto de aquí. Nos va a quedar x' al cuadrado sobre 2 más y' al cuadrado sobre 2, y esto igual acá. Notemos que esta nueva ecuación que acabamos de obtener se parece mucho a la ecuación de una hipérbola. Para esto solo debemos de quitarla acá, porque recordemos que una hipérbola que está parada o acostada tiene una ecuación muy similar a esta, pero igualada a 1. Entonces lo que vamos a hacer es dividir entre k. Y si dividimos entre k, lo que vamos a obtener es esto de aquí, que sería menos x' cuadrada, todo esto entre 2k, más y' cuadrada entre igualmente 2k igual a 1. Y ya para concluir, lo que vamos a hacer es calcularle la raíz al término de abajo. Y entonces finalmente ya lo que obtendríamos es menos x' cuadrada entre la raíz de 2k, y esto lo elevamos al cuadrado, o sea, nos quedaría exactamente lo mismo. Y para el otro lado nos va a quedar y' al cuadrado entre la raíz de 2k al cuadrado igual a 1. Podemos observar que esa es la ecuación de una hipérbola. Por lo tanto, todos los puntos que satisfacen esta ecuación de aquí, si los rotamos un ángulo de 45 grados, es decir, pi cuartos, vamos a obtener que esos puntos de ahí se conforman, o más bien se transforman en todos los puntos que satisfacen esta ecuación de aquí, y esto es una hipérbola. Por lo tanto, esta ecuación de aquí, en efecto, representa una hipérbola. El dibujo va a ser una hipérbola acostada, es decir, va a ser una hipérbola que es así. Bueno, para ver que en efecto es así, a continuación vamos a hacer el dibujo para ver qué tal, cómo nos queda. Cabe mencionar que aquí cuando hicimos las cuentas lo hicimos para k diferente de 0. Sin embargo, si nuestro k fuera un número negativo, entonces la raíz de 2k en esta parte de aquí no existiría, porque la raíz de 2k o 2k sería un número negativo, y la raíz de un número negativo en los reales no existe. Por lo tanto, ¿cómo o qué se hace en el caso cuando k es diferente de 0? Bueno, pues lo único que cambia es en este proceso de dividir entre k. Si k fuera negativo, entonces lo que obtendríamos es que al dividir entre k quedaría y', o bueno, voy a escribir primero la x. Entonces este k sería negativo
pero con este menos entre menos daría más y entonces quedaría x' cuadrada entre 2 veces el valor absoluto de k, porque así k ya sería forzosamente positivo y aquí esta k sería negativa, pero sería este positivo entre este negativo, quedaría negativo y quedaría y' cuadrada entre 2 veces el valor absoluto de k, y esto debe de ser igual a 1. Luego ya lo que hacemos es lo mismo que acá, y entonces calculamos la raíz cuadrada de este número, lo elevamos al cuadrado y lo mismo para el otro caso, y va a quedar elevado al cuadrado. Y ya, en ese caso vemos que también corresponde a una ecuación de una hipérbola. Solo que la única diferencia es que, bueno, en ese caso quedaría una hipérbola que estaría así. Pero el objetivo o el resultado sigue siendo lo mismo, obtenemos la ecuación de una hipérbola. A continuación tenemos, por ejemplo, el dibujo de nuestra función o de nuestra ecuación que era y igual a k entre x cuando k vale 1. Podemos observar que es este dibujo de aquí. Si nosotros graficamos la ecuación que obtuvimos al final para un valor de k igual a 1, entonces obtendríamos que esta figura en rojo, después de rotarla 45 grados, que es el ángulo que nosotros obtuvimos, entonces obtenemos esta curva en negro, que es un dibujo que es claramente el dibujo de una hipérbola. Para corroborar que nuestro giro fue correcto, o que los cálculos que hicimos fueron correctos, iremos girando parcialmente nuestra hipérbola en rojo, por ejemplo, los ángulos 15 grados, 30 grados y finalmente 45 para ver cómo se llega a ese proceso de obtener esta hipérbola final que está en negro. Por ejemplo, entonces si la giramos esa hipérbola en rojo un ángulo de 15 grados, obtenemos por ejemplo esta hipérbola que está punteada en color verde. Si esta hipérbola en rojo ahora la giramos un ángulo de 30 grados, entonces obtenemos esta hipérbola que está punteada en color morado o violeta. Y finalmente, si la giramos el ángulo de 45 grados, esta hipérbola o esta gráfica en rojo, lo que obtenemos es justamente la misma. Si podemos ver, si alcanzamos a distinguir, se acaba de sobreponer sobre la ecuación que habíamos graficado desde un inicio, que era la respuesta que habíamos obtenido. Entonces, por lo tanto, nuestro ejercicio fue realizado de manera correcta. Entonces vimos que al girar esta hipérbola en rojo, esta gráfica en rojo, que era la ecuación 1 entre x, cuando la giramos un ángulo de 45 grados, en efecto, obtenemos la ecuación que es esta de aquí, que es la ecuación de una hipérbola. Por lo tanto, vuelvo a repetir, entonces la curva en rojo es la ecuación de una hipérbola. Bien amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero no haya sido un video tan complicado. Les pido por favor que si tienen alguna duda, pues la dejen en la sección de comentarios. Y pues también les pido además que por favor se suscriban al canal. Y pues bueno, eso me va a ayudar muchísimo a seguir subiendo contenido de geometría analítica y posteriormente de otras áreas de las matemáticas. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.